para poder asumir deudas, para poder asumir diferente tipo de actividades comerciales, ¿sí? Y eso también tiene que ver mucho con el sistema financiero. El sistema financiero depende mucho de nosotros, de toda la capacidad de liquidez que nosotros tengamos y le podamos dar al sistema financiero y le digamos, por favor, cuida mi dinero, cuida todo este proceso que tengo, ¿no? Todo este patrimonio que tengo y en base a eso, dame una rentabilidad, apóyame con la rentabilidad, ¿sí? Haz crecer todo este dinero, no lo voy a dejar guardado debajo del colchón porque básicamente no nos sirve, no nos da ningún tipo de rentabilidad, ¿sí? Y hay muchas maneras de poder ver nuestra liquidez. Hay una premisa principal e importante que es no gastes más de lo que tienes, no gastes más de lo que ingrese, ¿sí? Si yo tengo un ingreso de 300.000 soles al mes, entonces solamente tengo que buscar gastar menos de 300.000 soles. Una vez que yo sobrepaso esa liquidez, prácticamente estoy entrando en un tema de deuda, estoy entrando en un tema de pérdida de información, pérdida de liquidez. ¿Ok? Eso es muy importante, por favor, que lo tengamos en cuenta para poder llevar a cabo un proceso correcto. ¿Sí? Bienvenidos nuevamente al programa ejecutivo 2025, Finanzas para Contadores. Por favor, siempre quiero que puedan participar, que puedan dar a conocer sus puntos, preguntas, por favor, en este aspecto. ¿Ok? Eso, por favor, quisiera que lo que tengan en cuenta. Tienen el micrófono siempre prendido para poder eh, tener información y sobre todo buscar mayor información y conocimiento. ¿Sí? El conocimiento es muchas veces poder. A ver, sobre nosotros. Yo, en este caso, soy MBA, soy economista, ex Unidad Vizcarra, tengo más de 12 años de experiencia en lo que es sistema financiero, hemos trabajado en el área de negocios, en el área de riesgos, asesoramos compañías, pymes, MIPES, medianas empresas, en todo lo que es un tema de también liquidez, costos, gastos, presupuestos, endeudamiento, exactamente qué debo de hacer, qué no debo de hacer, ¿no? Y actualmente estamos con unos proyectos y también somos parte de Solution Corp para poder apoyarlos y darles la mejor asesoría financiera, ¿sí? Eso es muy importante, ¿sí? Eso es muy importante. Como Solution Corp, nosotros estamos capacitados para poder absorber todas las dudas financieras, para que vuestras empresas, emprendimientos puedan salir adelante. Estamos trabajando muy de la mano con el sistema financiero. También asesoramos a entidades del sistema financiero para que puedan tener una mejor calidad de atención, mejores presupuestos, mejores procesos y sobre todo ustedes conozcan muchas veces que la liquidez no son tasas altas. Ustedes tienen que preocuparse muchas veces de la liquidez de una entidad financiera cuando te ofrezca 16, 17, 18, 19%. Ese tipo de tasas no existen. Ese tipo de tasas son irreales, ¿sí? Pero básicamente lo hacen por un tema de promoción y de captación, básicamente de captación nada más de dinero para poder tener liquidez y poder empezar el tema de colocar créditos, ¿sí? Entonces, hay mucha información ahí que ustedes deben tener en cuenta. Muchas veces hay un procedimiento que yo siempre les voy a decir y que siempre se lo recomiendo. Hasta el día de hoy no existe la fórmula de ganar dinero sin hacer nada, ¿sí? Siempre hay que hacer algo, siempre estar en un proceso, siempre hay que estar en diferentes actividades para tener ingresos, ¿sí? Si no hacemos nada, no vamos a poder tener ingresos, ¿ok? Es muy importante, por favor. ¿Qué vamos a hacer? Análisis y prevención de riesgo de liquidez en el sistema financiero peruano, un sistema financiero peruano en el cual es fuerte, tenemos un sistema financiero fuerte, sólido, a pesar de todas las coyunturas políticas, sociales que hemos estado arrastrando durante estos últimos 3 o 4 años aproximadamente, tenemos un sistema financiero líquido, sólido y con liquidez, ¿no? Y básicamente, ¿por qué? Porque tenemos herramientas, tenemos, por ejemplo, la potestad y la autonomía del BCR, del Banco Central de Reserva, ¿sí? Que dicta medidas correctas, que dicta medidas de trabajo y de liquidez, básicamente basados en algo muy importante, que es la tasa de interés de referencia. ¿Qué es la tasa de interés de referencia? Que lo vamos a ver más adelante. Es la tasa de interés base que pone el Banco Central de Reserva para que el sistema financiero pueda trabajar en base a eso, ¿sí? Ya también les voy a dar más adelante cuánto es el monto, el monto de tasa que está manejando actualmente el BCR y la, eh, cuál ha sido la evolución, reducción o incremento que ha tenido el sistema financiero en la actualidad, ¿no? El Banco Central de Reserva.
¿Ok? Eso es muy importante, por favor, que lo tengamos en cuenta. Ahora, ¿qué vamos a ver, no? Vamos a arrancar básicamente con un tema de riesgo, ¿no? Básicamente el proceso de riesgo es que yo pueda estar y esté atento o que esté sujeto a poder tener algún tipo de accidente. Por ejemplo, si en este momento yo que tengo una silla giratoria me paro encima de la silla, básicamente yo corro el riesgo de que la silla gire y yo me pueda caer y tenga una consecuencia que va a ser básicamente que me pueda golpear, me pueda romper la mano, me pueda romper un dedo, tengo un golpe en la cabeza. ¿Sí? Ese es el riesgo, ¿no? Que yo me aventure, que yo me precipite, que esté al borde de algo que supone un riesgo. ¿Sí? Yo me paro en una catarata, si yo me paro muy al filo de la catarata, corro el riesgo de ¿qué? De caerme. Es básicamente el peligro constante, el peligro latente. ¿Sí? En este caso, ¿qué sería riesgo de liquidez? ¿No? Básicamente es la capacidad que tiene una empresa para afrontar las deudas al corto plazo. Es decir, corto plazo o un año. ¿Sí? Muchas veces esto hay que trabajarlo de manera correcta y hay que identificar cuándo es corto plazo, mediano plazo y largo plazo. Un corto plazo siempre va a ser un año, mediano plazo un año, 2 años y un largo plazo va a ser 5 años. ¿Sí? En el corto plazo, las empresas tienen que medir muy bien su ratio de liquidez, porque ellos están directamente en constante movimiento de dinero. Entra dinero, sale dinero, tienes deudas, tienes obligaciones, tienes que pagar costos de producción, tienes personal, tienes que pagar impuestos. Entonces, tiene que ver mucho con este tema. También tiene que ver con los precios de mercado, tiene que ver con los costos de producción, con la variedad que puede haber de los costos de producción de los bienes o servicios que tú estés dando. Sí, eso es muy importante. ¿Qué más te dice este pequeño concepto, no? La liquidez es la capacidad de un activo en transformarse en manera inmediata. Eso es cierto. Ya Luis ayer nos explicó un poquito más sobre el tema de los activos y pasivos. En el tema, por ejemplo, de activos, siempre tenemos que manejar el activo de corto plazo con el pasivo de largo plazo, de corto plazo. ¿Por qué? Porque básicamente los activos que yo tenga, la liquidez que pueda generar al corto plazo, va a ayudar a cubrir las deudas que tengo al corto plazo, es decir, en un año. ¿Sí? Si yo saqué, por ejemplo, a un crédito a 3 años, entonces tengo que hacer una separación de la deuda. ¿Sí? Tengo que separar mi pasivo de corto plazo, que va a ser un año, y mi pasivo de largo plazo, que va a ser de los otros 2 años restantes. Y siempre tengo que estar viendo mi liquidez al corto y mediano plazo a largo plazo. Hay que tener en cuenta también que las entidades del sistema financiero buscan este tema, ¿sí? Las entidades del sistema financiero buscan medidas de protección, por ejemplo, tasas de interés que pueden ser altas, que pueden ser bajas, tasas en los créditos, por ejemplo, que pueden ser altos o bajos, ¿no? Ellos también miden el riesgo de liquidez. Hay que recordar muchas veces que en el sistema financiero las personas que tienen dinero o reciben préstamos, ese dinero básicamente proviene de una persona que está ahorrando ese dinero, lo tiene en plazo fijo y lo tiene en un banco. Y el banco, la caja, la cooperativa o la financiera la presta a las personas que necesitan dinero. Y la presta básicamente con un precio a ambos. ¿Sí? La cobra un precio por prestar y da otro precio por ahorrar. Es decir, ahí vienen las tasas de interés activas y pasivas también, ¿no? Por ejemplo, para el banco, una tasa de interés pasiva es los ahorros que nos da, ¿no? El porcentaje de ahorro que nos da es la tasa de interés pasiva. Una tasa de interés activa, básicamente, es el interés que le da al dinero cuando el banco me presta a mí, ¿no? A mí me va a prestar, no sé, 15,000 soles y me lo va a prestar, supongamos, a un 23%. Esa es una tasa atractiva. Y la diferencia de la tasa activa y pasiva que tiene el banco viene a resultar la diferencia, el split financiero o la liquidez financiera que tiene el sistema financiero o la entidad financiera. ¿Sí? Esa diferencia es. Pero después de esa diferencia, no todo es la ganancia del banco, sino hay un determinado porcentaje que se va en el tema de costos operativos, personal, licencias, pago de proveedores, seguridad. Tienen que estar muy atentos al tema informático también. ¿Sí? Es básicamente todo ese procedimiento que tiene que ver con el tema de activos, con el tema de pasivos, con el tema de liquidez, ¿no? Ahora, ¿cómo una entidad financiera puede empezar a caer? Básicamente porque hay una contrapartida que muchas veces se ve. Por ejemplo, si una entidad financiera empieza a cobrar, o bueno, en este caso, a darte tasas muy por encima del promedio del mercado, supongamos el promedio del mercado actualmente está entre 7 u 8%. Pero si una entidad del sistema financiero te da
10, 11, 12, 13, va a tener que cobrar también créditos mucho mayores, montos, créditos más altos, para poder hacer una contrapartida, para poder devolver en algún momento los ahorros que han prestado las personas. ¿Sí? Y ese momento también es un momento crítico, porque estás empezando a irte por fuera de tu apetito a riesgo, estás empezando a cortar muchas actividades, ¿sí? Porque básicamente de 50.000 soles que le pagues un 18% es mucho dinero, ¿sí? Entonces los 50.000 soles que tú estás prestando deberías de cobrar por lo menos a más de 25, 27 o 28%, ¿sí? Para que tengas una diferencia de 8 por lo menos. Y es más, ese 8 se va a ir un determinado porcentaje en gastos de personal, en gastos administrativos, operativos, y te va a quedar una pequeña rentabilidad. Y en base a esa pequeña rentabilidad es medido el sistema financiero. La Superintendencia de Banca de Seguros está constantemente viendo la liquidez. Actualmente la liquidez en promedio del sistema financiero está entre 12, 13, 14%. ¿Sí? Tienen que ver mucho también el tema de riesgo, de riesgo cambiario. ¿Sí? Hay que recordar que el sistema financiero nacional trabaja netamente ¿con qué? Trabaja netamente con soles, trabaja con dólares, hace ahorros y créditos en soles y en dólares. Pero en este caso, el sistema financiero tiene una cartera de alta concentración en lo que es soles. ¿Por qué básicamente soles? Porque la economía nacional, la economía peruana, trabaja con soles, compra en soles, vende en soles, comercia en soles, ¿sí? Las personas ganan en soles. Hay un sector que gana en dólares, claro, y también tiene cuentas de ahorros netamente para esas personas que ganan en dólares. Tienen operaciones de inversión también en dólares, ¿sí? Porque está en ese procedimiento. También tienen deudas que son en dólares, ¿sí? Si gano en dólares, me endeudo en dólares. Si gano en soles, me endeudo en soles. Es muy importante. Ahora, ¿qué es lo que nos dice, por ejemplo, una nota de prensa del Banco Central de Reserva, no, perdón, de la SBS, de la Superintendencia de Banca de Seguro? Es que el sistema financiero peruano mantiene adecuados niveles de solvencia con un ratio de capital global promedio de 16.8% a febrero de 2024, por encima de lo que requiere el mínimo legal, lo que requiere en el tema de ratio de liquidez, que es del 9%. Entonces, el año pasado ha estado por encima del 9%. ¿Sí? Y en base a eso, ¿qué es lo que pasa? Se hace pruebas de estrés. No, básicamente las pruebas de estrés es para qué? Para cómo va a funcionar y cómo va a trabajar el sistema financiero, ¿sí? Cómo va a funcionar el sistema financiero eh, en la, en un hipotético caso donde no existan soles, no existan dólares, donde empiece a reducirse la cantidad de dinero, ¿sí? Eso es muy importante. Siempre todas las empresas eh, debemos de trabajar y debemos de compartir la información o debemos de estresar nuestros flujos de caja, nuestros ratos de liquidez en un determinado periodo. ¿Qué pasa? Si mis ventas van a reducir, ¿cómo va a afectar mi flujo de caja? ¿Cómo va a afectar mi flujo de dinero? ¿Qué va a pasar con las deudas que tengo? ¿Qué va a pasar con el personal que tengo? ¿Qué tipo de estrategias o acciones tengo que hacer? Y eso generalmente lo hace el sistema financiero y también lo deberían hacer las empresas, pymes, MIPES y medianas empresas. ¿Para qué? Para poder crear planes de contingencia, estrategias de solución en un panorama donde no exista liquidez y la moneda empiece a perder también valor. También vamos a ver un ejemplo al final de la clase de una economía donde su moneda está perdiendo valor. ¿Sí? Qué más nos dice esta nota de prensa? ¿No? El informe, ¿no? Destaca que el sistema financiero en su conjunto registra un colchón de capital de 40.000, ¿sí? 40.000 millones de soles para afrontar pérdidas no esperadas. Entonces tenemos liquidez, tenemos el encaje legal, tenemos dinero ahorrado para poder hacer frente a una crisis financiera, una crisis de liquidez, ¿sí? Lo que representa el 45.9% del capital total a febrero de 2020. ¿Sí? En un incremento ratio de capital global se debe capitalizar las utilidades de las entidades financieras, aportes de capital, emisiones de deudas subordinadas, entre otros. ¿Sí? Dense cuenta que siempre el sistema financiero está realizando simulacros de liquidez, estrés de las ventas, por ejemplo, estrés en el tema de cartera crediticia. ¿Qué pasa si la mora empieza a incrementarse? Una vez que se incrementa la cartera morosa de una entidad financiera, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que vamos a tener? ¿Sí? ¿Cómo va a afectar al tema de la provisión, por ejemplo, de ahorros o la provisión de los créditos, la cartera, el capital social, ¿no? El pago de los trabajadores? Se trabaja en base a toda esa información, señores.
¿Sí? Se trabaja toda esa información. No solamente las medidas que pueda dar el Banco Central de Reserva, también lo trabaja en base a simulaciones, en base a los ratios de liquidez del mundo, en base a las políticas monetarias que puede tener la Reserva Federal de Estados Unidos, ¿no? Que cumple, la Reserva Federal de Estados Unidos cumple la misma labor que hace el Banco Central de Reserva acá en el Perú. ¿Sí? También ve y está evaluando muy de cerca la, los movimientos que hay en el Banco Europeo. ¿Sí? Entonces, hay mucha información que se toma. El BCR hace medidas, es la SBS también está actualmente en constante monitoreo de todas las entidades del sistema financiero. ¿Y por qué ha habido, por ejemplo, últimamente cierre de entidades financieras? Precisamente por este tema, el tema de la liquidez, que la liquidez ha estado menos del 9% en un determinado periodo de tiempo, lo cual está haciendo y te da la medida y te da la alerta de que esta entidad va a perder más liquidez, ¿sí? El ratio va a seguir bajando, se va a reducir, va a seguir reduciéndose, entonces mejor ingreso en un periodo de adaptación, en un periodo de intervención. ¿Sí? Y en este proceso es ahí donde empiezan las medidas cautelares, intervienen cooperativas, lo que ha pasado últimamente, las cooperativas que manejaban tasas muy, pero muy altas, la prestaban, la tasa de morosidad era alta, y eso afecta netamente a la liquidez, ¿sí? El costo administrativo también muchas veces es alto. Sí, si nos vamos a un tema muy macro, lo podemos comparar, por ejemplo, con el gobierno de Argentina, ¿no? Antes de Milei tenían una carga salarial del Estado muy grande. ¿Sí? Tenías ministerios donde no tenías o resultados. Tenías trabajadores, por ejemplo, ¿qué fue lo que pasaba en Argentina? Había un ministerio en el cual los trabajadores, había un sector de trabajadores y su función era llevar alegría y risas a los sectores más pobres. Esa era su función y por eso le pagaba el Estado. Pero llega Milei y empieza a hacer el corte de todo lo que es el gasto público. Entonces, hay mucha información ahí. Dense cuenta que este tipo de acciones macro también se lleva a la parte micro. Debemos de evaluar el sistema financiero, que si tenemos una carga salarial muy alta, si tenemos tasas de ahorro que están en concordancia o en promedio con el mercado, si yo te voy a cobrar un poco más, pero ¿a qué tiempo? Yo te puedo dar un poco más de ahorros, pero no me dejes el dinero un año, déjame el dinero por lo menos a 2 años, para que yo pueda prestar 2 veces o 3 veces ese dinero y recuperar y poder pagarte la tasa de que te estoy ofreciendo, teniendo en cuenta la tasa de interés de referencia del Banco Central de Reserva. ¿Sí? Entonces son las actividades, son los promedios que se trabaja y que se miden en este tema de la liquidez. ¿Sí? Y es lo que nosotros también tenemos que ver muchas veces en nuestra empresa, en nuestro bolsillo, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, tenemos un presupuesto, de este presupuesto sabemos que de 3.000 soles se nos va, por ejemplo, en gastos básicos, ¿no? Agua, luz, internet, se nos va, por ejemplo, 1.800 soles, ya tenemos una diferencia. El resto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que distribuirlo por lo menos un porcentaje para el ahorro, si es que se puede, y el resto pagar y hacer el tema de poder cubrir gastos básicos y necesarios durante todo el mes. Si es más, podemos tener otro tipo de ingreso extra durante todo el mes, es muy buena y muy importante poder hacer ese ahorro. ¿Sí? Ese ahorro nos va a dar, ¿qué? Un patrimonio. Ese ahorro nos podemos generar también una inversión, ¿no? Podemos ponerle un plazo fijo en el sistema financiero, son muy buenas tasas, ¿no? Eso es básicamente, ¿sí? Es básicamente todos los aspectos que nosotros tenemos y manejamos en el sistema financiero, ¿ok? Muy importante esto, chicos, por favor, ¿para qué? Para que lo puedan tener siempre en cuenta. El tema del sistema financiero no trabaja por trabajar o no reduce tasas, no incrementa tasas solamente porque se le ocurrió subir. Hay un estudio detrás de esto. Hay simulaciones, hay estudios de estrés, hay indicadores nacionales e internacionales, ¿sí? Que le dice al sistema financiero, a la SBS, al Banco Central de Reserva, oye, ¿sabes qué? Cambiemos las tasas o pongamos un freno al tema de la liquidez, pongamos un freno, por ejemplo, a las actividades, a las actividades de crédito o de ahorro. O sea, hay un cambio. Todas las decisiones son en base a ¿qué? Son en base a información. Y ustedes están teniendo muy buena información en este momento. Están ganando información básica y muy importante para el desarrollo de ustedes mismos y también para el desarrollo de sus empresas.
¿Ok? Entonces, ¿qué más te dice este tipo de conceptos? ¿No? Este tipo de conceptos te dice que tienes que seguir en un proceso correcto. La liquidez siempre la tienes que ver a un corto, mediano y largo plazo, sí o sí, ya sea personal o ya sea empresarial. En el tema de las empresas, por ejemplo, si tú sacas un préstamo, tienes que evaluar para qué sacas el préstamo, en qué tiempo lo voy a pagar, cómo va a ser el flujo de caja que yo voy a manejar con el nivel de ventas. Ahora, estresa tu flujo de caja. Mira, ¿sabes qué? No voy a considerar mi flujo de caja que tengo 2 meses malos, sino voy a considerar que tengo una crisis política y social, ¿no? Porque estamos en el Perú, hay que ser muy sinceros y realistas. En el Perú estamos muy atentos y muy latentes a tener una crisis política y social, lo cual nos va a cerrar mercado. Y una vez que te cierra el mercado, te hace una reducción de ventas. Cuando cierras ventas, generas despidos. Cuando generas despidos, incrementas la masa de desempleo que hay en el país. ¿Ok? Y reduces también el consumo que hay en el mercado. Es una simple acción, tiene una consecuencia muy, pero muy grande. Entonces, en base a eso tienes que ver el ratio de liquidez. Tienes que hacer estados financieros donde puedas ver cuán líquido eres en una situación positiva y una situación negativa. Cómo es que va a variar las deudas, cómo si vas a poder pagar las deudas o no. ¿No? Y de esa manera vas a tener tú un apetito al riesgo y un apetito al endeudamiento mucho más real y mucho más ácido. Y eso es lo que se busca, que tengas criterios ácidos en el procedimiento de trabajo, ¿sí? Eso es muy importante, por favor. Quiero que lo tengan en cuenta. Esto siempre te va a afectar, que, como te dice acá el ejemplo, te va a afectar al patrimonio que tiene la empresa, ¿sí? El patrimonio muchas veces se compromete con las deudas y eso, al final, corta toda nuestra información. ¿Ok? Es muy importante, por favor, que tengamos esto en cuenta y podamos entender este procedimiento. ¿Sí? ¿Puedes endeudarte? Sí. ¿Puedes ser un buen pagador? Sí. ¿Te pueden dar mucho dinero? Sí. ¿Pero para qué? ¿Para qué vas a sobreexcederte de liquidez en la empresa? Si no tienes un plan de ejecución claro, si no tienes un plan de ejecución concreto, ¿para qué te vas a exceder en liquidez? ¿Ok? Justo conversábamos el año pasado con un amigo que está en un problema financiero, hay un par de inversiones que no han salido y este amigo básicamente está dejando de pagar al sistema financiero. ¿Sí? Porque ya no tiene el dinero, los ingresos ya se le cortaron, tiene un ingreso promedio muy, pero muy bajo. Entonces, él ha decidido no pagar porque ya no puede. Y irse al hospital le va a salir mucho más caro que pagar las deudas. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? En una de las conversaciones me llama y me dice, Eric, ¿sabes qué? Me acaba de llamar mi banco. Me está ofreciendo un crédito campaña de 50.000 soles. Creo que con esto puedo salir de mis deudas. Mi recomendación ha sido, no lo saques. ¿Por qué? Porque básicamente, si ya estás entrando a no pagar el sistema financiero, sumarte otra entidad, ¿para qué? ¿Y ese dinero para qué lo necesitas? Si ese dinero te va a alcanzar por lo menos para cubrir otras deudas o pagar otras deudas, genial. Pero en este caso no. Y es más, y si pues sacabas ese crédito, cubrías otras deudas, la cuota también no es una cuota simple, no es una cuota pequeña. La cuota superaba el ingreso que él tenía en ese momento. Entonces hay que ver acciones de liquidez, hay que ver estrategias de liquidez, en qué momento decir sí y en qué momento decir no. Y eso es muy importante cuando tienes asesores de confianza y con experiencia, ¿no? Y estamos nosotros acá como Solution Corp para poder ayudarlos en todos los problemas que ustedes puedan tener y nosotros somos la solución más efectiva y más concreta. ¿Sí? Eso es importante. Ahora, ¿qué te dice, no? ¿Cómo medimos el riesgo de liquidez? Básicamente el riesgo de liquidez se mide en el corto y mediano y largo plazo. ¿Sí? Un riesgo de liquidez básicamente, o un ratio de liquidez óptimo es que sea mayor a uno. ¿Por qué mayor a uno? Porque por cada sol de deuda, ¿sí? Por cada sol de deuda que yo tenga, yo tengo que tener un sol y más de liquidez. ¿Sí? Si yo debo un sol, yo debo tener en mi caja o en mis activos un sol punto 50 para poder afrontar esa deuda. Si yo tengo un sol de deuda, pero mi ratio de liquidez es menor a uno, básicamente no puedo asumir la deuda, no tengo los medios para poder asumir esa deuda. ¿Sí? Estaría yo comprometiendo mi patrimonio, estaría comprometiendo todos los activos, la mercadería, la empresa, el sueldo de los trabajadores para pagar una deuda. ¿Sí? Eso es muy importante, chicos.
Eso es muy importante que lo tengan en cuenta. Ahora, si ustedes se van un poquito más al tema de que soy un poquito mucho con muchos ejemplos, por favor entiéndame porque doy clases también de economía a muchos chicos en las universidades y siempre estamos constantemente con ejemplos. ¿Ok? Por favor, siempre estemos atentos a ese tema. Ahora, ¿cuál es uno de los puntos más importantes, no? Acá un gráfico que sacamos del Banco Central de Reserva, el BCR. No, básicamente que nosotros estamos en un nivel de liquidez en soles en el sistema financiero que supera los 480.000 millones de soles. ¿Sí? Para julio de 2024 incrementamos ese capital. Ahora, ¿qué pasa acá? ¿No? ¿Qué pasa, por ejemplo, en estos picos de enero 24, marzo 24, enero el año 2023? Básicamente, el monto de dinero que había de liquidez, soles de liquidez, estaba menor a 450 millones, básicamente porque la gente estaba saliendo, ¿sí? Estaba saliendo de la crisis de la pandemia. Todo el mundo en un determinado periodo, en estos 2, 3 años que pasó la pandemia, empezó a sacar su dinero. ¿Para qué? Para poder subsistir, para poder vivir, para poder pagar servicios básicos, educación, agua, luz, teléfono, cable, alimentación, exactamente todo eso. Y una vez que la economía se va recuperando, ¿qué es lo que pasa? El sistema financiero empieza a crear más liquidez. ¿Para qué? Perdón, el BCR te da más liquidez, la liquidez es más activa. ¿Para qué? Para que tú puedas generar empresa. ¿Sí? Es muy importante. La liquidez en soles que existe en el mercado peruano a julio 2024. ¿Ok? Este gráfico es muy importante. Dense cuenta que la tendencia siempre es a la alza, siempre es a positiva. ¿Por qué? Porque nuestra economía funciona en soles. Nosotros, la inscripción que ustedes han hecho ha sido en soles. Los pagos que nosotros hacemos al sistema de Zoom o de Meet también son en soles. ¿Sí? Ya otra cosa sería que tengamos tarjetas amarradas y que te cobren en dólares y hay un tipo de cambio ahí, ¿no? Tú, por ejemplo, vas al banco, vas a comprar pan, pagas en soles. Vas a comprar una gaseosa, pagas en soles. Ninguna tienda te va a recibir en dólares. Ninguno te va a decir, oye, no te preocupes, el tipo de cambio hoy día está en 3,76 y en este momento te vamos a hacer el cambio, ¿no? Mira, por tu dólar te puedes llevar una Coca-Cola en medio litro y una galleta. No, no lo van a hacer así. Van a recibir soles, netamente soles. El nivel de liquidez, por ejemplo, en dólares en el sistema financiero, ese es menor, ¿se dan cuenta? En el sistema financiero, perdón, en la parte de liquidez en soles son 480.000 millones de soles. En la parte de liquidez en dólares son 46.000 millones de dólares. Lo cual es, pues, no es positivo y hemos tenido alzas y bajas, básicamente cuando el tipo de cambio sube, cuando el tipo de cambio baja, cuando el tipo de cambio baja, ¿qué es lo que hace el sistema, el mercado de liquidez? Adquiere más dólares, ¿no? ¿Por qué? Porque adquirir dólares es mucho más barato, necesitas menos soles para adquirir dólares y de esa manera tienes un patrimonio, ¿no? ¿Qué tienes? Tienes un patrimonio en soles y tienes un patrimonio en dólares, lo cual es bueno, sí, eso se llama, ¿qué? Diversificación. Y el sistema financiero está preparado para eso, ¿no? Pero las tasas también que te ofrece el sistema financiero para ahorros en dólares o cuentas de depósito en dólares son bajas, 2 hasta 3% es lo que he podido ver. ¿Por qué? Porque es menor a 6 o 7%. Básicamente, ¿por qué? Porque el sistema financiero está compuesto de soles, no de dólares. Entonces, si voy a agarrar dólares, te voy a pagar lo mínimo que yo pueda ver y que pueda ser rentable para mí, porque yo también estoy sujeto a qué? Al tipo de cambio, a la operación, al riesgo cambiario. ¿Ok? Y eso ustedes también lo tienen que ver en muchas empresas. ¿Qué pasa si tú tienes pagos en soles y pagos en dólares? Tienes una estrategia de trabajo para ambos. ¿Sí? Tienes que buscar la rentabilidad para ambos. ¿Ok, chicos? Eso es muy importante, por favor, que lo tengan en cuenta. ¿Sí? Tengamos eso en cuenta, por favor, ya que es muy vital para nuestro desenvolvimiento y nuestro trabajo. ¿Ok? Entonces, aprovecho. ¿Tienen alguna duda? Consulta, por favor, hasta que es el momento. ¿Algo que quieran tener extra? ¿O continuamos? Bueno, el silencio me dice que continuemos. Sí, el silencio me dice que continuemos. Ok, vamos. ¿Qué tenemos ahora como siguiente operación? ¿No? A ver, el fondo de pensiones, la liquidez que existe en el fondo de pensiones. ¿Y por qué él eh, ha bajado el fondo de pensiones? Básicamente, ¿por qué? Por los retiros que hemos tenido el año pasado. ¿Sí? Todas las personas, más de 1 millón de personas, han empezado a sacar su dinero.
En el último retiro que hemos tenido aproximadamente de 15.000 soles, ¿no? De tres UITs, más de 1 millón de personas ya no tenían dinero en la AFP. Había un poco más de 100.000 personas que tenían con las justas una OIT, 5.000 soles. Y solamente había menos de 500.000 personas que tenían más de 500.000 soles. ¿Por qué? Obviamente las personas han empezado a sacar y han empezado a sacar todo el dinero que tenían, ¿sí? Han empezado a sacar todo el dinero que tenían. Por eso podemos ver, ¿no? Por eso podemos ver esta reducción que existe acá en mayo de 2024 hacia julio de 2024. El sistema de pensiones ha perdido liquidez y una vez que pierdes liquidez, también la rentabilidad va a empezar a bajar. Y en base a eso, ¿qué es lo que pasó? El Congreso sacó una ley, ¿sí? No se acuerdan, no sé si se acuerdan ustedes, el Congreso sacó una ley donde dice y prohibió que a partir de ahora, con esta nueva ley, los menores de 40 años ya no pueden hacer ningún tipo de retiro anticipado de su fondo de AFP, ¿sí? Ahora los menores de 40 años, bueno, en este caso todavía me incluyo, soy menor a 40 años, van a tener que esperar ¿a qué? Van a tener que esperar eh, a tener 65 años para poder contar y poder realizar eh, su, su, su jubilación, ¿sí? Para tener su jubilación recién van a estar en ese procedimiento. Es decir, que ya no vas a poder tú realizar actividades eh, de retiro. Vas a tener que esperar hasta los 65 años para poder tener una pensión. Entonces ya te corta esa posibilidad. ¿Y qué es lo que ha pasado? Muchas personas, por ejemplo, han sacado la AFP, los han puesto, por ejemplo, como ahorros o plazo fijo y otras personas han invertido, ¿no? Han invertido, por ejemplo, ¿en qué? Han invertido en negocios, en emprendimientos, han invertido eh, en, en nuevas ideas de negocio. ¿No? Han pagado estudios, o han pagado salud, o se han ido de viaje, o han cumplido algunas metas que tenían ya pactadas, ¿no es cierto? Entonces, es muy importante todo ese procedimiento y que tiene que ver mucho con el tema de la liquidez, ¿no? Ahora, recuerden que los menores de 40 años ahora solamente van a tener que esperar hasta los 65 años para jubilarse y tener una pensión mínima que está aproximadamente en 500 soles, como mínimo, ¿sí? Como mínimo. Depende cuánto lo has ahorrado, va a ser menos de 500 soles en 30 años. Imagínense en 30 años, si hoy día ya el kilo de arroz, el kilo de azúcar está incrementándose, imagínense en 30 años cuánto estará y cuánto será nuestra pensión. Sí, pero para eso tenemos que formar patrimonio y hacer una buena diversificación. ¿Ok? Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta, por favor, chicos. ¿Sí? Entonces, ¿qué más? ¿Qué más tenemos acá? ¿Sí? ¿Qué más tenemos acá? Antes de que nos gane el tiempo, por favor. No quiero que nos gane el tiempo porque tengo mucha información. La importancia del Banco Central de Reserva en la liquidez del sistema financiero. Como ya les dije, el Banco Central de Reserva fija una tasa de interés de referencia. En este caso, ¿no? A diciembre de 2024, ¿en cuánto ha cerrado? Ha cerrado en 5%. Ha cerrado en 5% la tasa de interés de referencia. Pero ¿cómo estaba, por ejemplo, en diciembre de 2023? Estaba en 6.75, perdón. Y una vez que la tasa de interés de referencia está en 6.75, el sistema financiero te va a empezar a pagar por tus ahorros por lo menos un punto superior. Te va a empezar a pagar 7.75%. Otros te van a pagar, por ejemplo, 8%. ¿Por qué? Porque la base es esta, 6.75. Pero a medida que va bajando la tasa de interés, de referencia al BCR, el sistema financiero también te va a empezar a pagar. Ahora, si ustedes se han dado cuenta cuánto está pagando los ahorros o plazos fijos en entidades del sistema financiero, con las justas llegará a un 7%. ¿Y por qué? Porque la tasa de interés de referencia del BCR es 5. El sistema financiero no te va a pagar 3 veces por encima de la base. No lo va a hacer. ¿Sí? Si entidades grandes, ¿no? Si entidades muy grandes te pagan 2% más que la tasa de interés de referencia, ¿por qué confiar en una entidad muchas veces que es muy pequeña y que te va a dar, por ejemplo, tasas del 13%?
No hay sentido y no hay lógica en ese tipo de actividades. ¿Ok? A este tipo de actividades que realiza el BCR se le llama política monetaria expansiva. ¿Sí? Política monetaria expansiva. Y eso afecta netamente al sistema financiero, a nosotros, a la economía en general, hay más dinero. Este tipo de actividades te dice que realiza más inversiones, realiza más negocios, compra más, produce más, da más empleo. ¿Sí? Pero ya también a la larga va a haber un efecto ¿en qué? En el tema de la inflación. ¿Por qué? Porque hay más dinero en el mercado, ¿sí? Es una de las partes y consecuencias de una política monetaria expansiva. ¿Ok? Estamos haciendo un poquito de economía de una manera mucho más simple y mucho más completa. Ahora, un ejemplo en el cual nosotros no debemos de entrar y un ejemplo que está pasando, ¿no? La escasez de dólares en Bolivia, ¿no? El tema de la falta de liquidez de dólares, la falta de liquidez de los mismos bolivianos que hay en Bolivia, ¿no? Lo cual nosotros lo hemos vivido en el periodo, por ejemplo, de los 90, 80, 90, cuando hemos llegado, por ejemplo, a una super mega inflación de 7000% anual, ¿sí? Y llegar a ese tipo de inflaciones es muy negativo, básicamente porque nosotros imprimíamos dinero todos los días, el INTI, que era nuestra moneda en ese entonces, no tenía ningún peso, no tenía ningún valor, el precio de los alimentos subían todos los días, subían 4000 INTIs a 4500, despertabas mañana y la leche estaba en 5500 INTIs, ¿sí? Esos son actividades, por ejemplo, de malos manejos de política monetaria, ¿sí? Por ejemplo, interferencia de la política en sí en manejos económicos. ¿Cuál es una de las ventajas, por ejemplo, de que nosotros tenemos una economía fuerte, un sistema financiero fuerte? Es que básicamente con la constitución actual que tenemos, se le ha dado una autonomía absoluta al BCR en su manejo y se le ha dado una función que es cuidar y dar solvencia a la economía nacional. Entonces, la economía nacional que tenemos actualmente nosotros está manejada por el BCR a cargo de Julio Velarde y está dando muchas medidas drásticas, unas medidas que van en relación a la experiencia y como también relación con diferentes indicadores internacionales. En el caso de Bolivia, ¿qué es lo que ha pasado? Se ha utilizado muchas veces las reservas internacionales netas, se ha subvencionado muchas actividades, no se ha hecho un tema de mercado mucho más amplio, no ingresan dólares al mercado, el mercado boliviano se ha cerrado, los pocos dólares que existen ya no te los dan, es más, hay una normativa que por al mes o a la semana a las personas que tienen ahorros en dólares solamente les van a dar $50, nada más para que puedan gastar, el precio el valor del boliviano está empezando a decrecer, es más, por ejemplo, si tú tienes ahorita 20 soles en el bolsillo, si vas a Bolivia, prácticamente casi tendrías casi 50 bolivianos, lo cual es muy rentable para nosotros. Sí, si tú quieres hacer el turismo en Bolivia, vas con un presupuesto en soles, barato, y puedes hacer un buen presupuesto en Bolivia. ¿Ok? Es muy importante saber eso y viene por temas políticos, ¿sí? El tema de las escasez en Bolivia está muy drástico. Eh, Son medidas que nosotros en Perú no la debemos de repetir y no la debemos de contar, ¿no? Básicamente que hay que agradecer que tenemos un Banco Central de Reserva que es netamente autónomo, ¿sí? Lo cual nos está dando esta estabilidad, que muchas veces no es satisfactoria, pero nos está dando una estabilidad. Gracias a este tipo de políticas monetarias que tiene el BCR, tenemos un presupuesto que nos puede ayudar a comprar diferentes cosas, a poder pagar cursos, a poder tener internet. Ahora la mayoría tiene internet. ¿Ok? Eso es muy importante, por favor, que lo tengamos siempre en cuenta. ¿Sí? Entonces, para poder seguir adelante, ya vamos a hacer esa comparación y nada. Muchas gracias con cada uno de ustedes. Espero que haya sido de su gusto, de su agrado esta exposición sobre el tema de liquidez y dense cuenta que la liquidez nos afecta a un nivel personal, nivel empresarial, nivel nacional y nivel macro. ¿Sí? Es muy importante tener esta información en cuenta, por favor. Entonces, conmigo ha sido un gusto. Muchas gracias a cada uno de ustedes y vamos a dar pase a nuestro anfitrión y a nuestra segunda exposición, ¿sí? Que va a ser un tema muy importante, por favor. ¿Sí? Muchas gracias a cada uno de ustedes y quiero que tengan una muy buena noche y, por favor, acumulen toda esta información y también pónganla en práctica, por favor, señores. Muchas gracias a cada uno de ustedes. Por favor, si tienen
Si tienen algún tipo de pregunta, consulta, por favor, estamos atentos a poder absolverlas. No duden, no les voy a enojar, no les voy a poner una nota, no les voy a jalar, ¿sí? No los voy a jalar. Entonces, por favor, apóyenme con las dudas que puedan tener, con las consultas, por favor, con las curiosidades que puedan tener ustedes, por favor. Estoy atento, tienen el micrófono abierto. ¿Alguien? Tal vez Elena, Carmen, Almendra, Joal, Astrid, Henry, Luz Madeleine. Por favor, alguna consulta, alguna duda, por favor. Estoy atento, por favor, a poder ayudarlo, ¿sí? Recordar también que en este momento, sí, en este momento siempre el mercado va a empezar a caer un poquito, sí, cae un poquito básicamente porque las personas también realizan otro tipo de actividades. La economía se mueve muy fuerte en el último, casi en el último trimestre del año. Recordar que es Halloween, recordar, por ejemplo, es Todos Santos, recordar que es Navidad, Año Nuevo, y el comercio es muy, pero muy amplio. ¿Sí? El comercio es muy amplio y es bueno tenerlo en cuenta, es bueno saberlo, es bueno estructurarlo también, ¿sí? Entonces, ese tipo de actividades son muy, muy buenas. Y en ese momento también tienes que ahorrar, tienes que juntar un patrimonio, tienes que juntar un activo que te pueda ayudar a superar momentos de crisis. Sí, momentos de crisis. Nadie está excepto a tener una crisis financiera, ¿no? Por ejemplo, malos endeudamientos que hayas podido tener, estás arrastrando deudas y esas cosas siempre hay que tenerlas en cuenta. Por eso les decía en un principio, si vas a tener una deuda, ¿sí? Tienes que saber estructurarla, tienes que saber darle un presupuesto correcto. ¿Para qué va a ser esa deuda y en qué tiempo? Y de acuerdo a la capacidad de pago que yo tenga. Sí, la capacidad de pago que yo tenga tiene que ser muy importante, tiene que ser muy, muy, muy bien analizada. ¿Sí? Priorizar, ¿no? Nunca dejar de priorizar lo que es alimentación, educación, salud, vivienda, ¿sí? Si hay que hacer algunos esfuerzos, hay que hacer algunos cortes, por ejemplo, en el presupuesto, algunos gastos, algunos débitos automáticos que nosotros tenemos, también tenemos que hacer ese gasto. Así como el sistema financiero también hace sacrificios, hace gastos, hace cortes, también nosotros tenemos que hacer ese tema de costos, ¿sí? De cortos. Elena, muchas gracias, por favor, adelante. Muy buenas noches, ¿se me escucha? Sí, fuerte y claro. Perfecto. Mi consulta va referente a que si una empresa es de servicios tecnológicos, pero también brinda servicios de exportación, o sea, exporta servicios. ¿Qué consejos daría en la parte de finanzas para poder llevar no solamente un control mejor, sino que esto sea en pro de la empresa, pues, ¿no? Yo te recomendaría en este caso, ¿no? Lo que puedo recomendar es que puedas darle un tratamiento a cada uno de los servicios y comercios de los aparatos tecnológicos. Hay que recordar que en la tecnología, si tú compraste una laptop hoy, el día de hoy, esta laptop en 6 meses ya no es la misma, ¿no es cierto? Porque ya hay otra laptop con otras características, con otra velocidad, con otro tipo de aditamentos. Entonces el precio va a variar. Entonces hay que saber diferenciar. Adelante, Elena. Sí, no me refiero a comercio, sino servicios, o sea, de tecnología en software, ¿no? Entonces es diferente que la parte comercial, incluso la contabilidad es diferente, ¿no? Como usted sabe, ahí tenemos esto, más lo que es ingresos que lo que es gastos. Y ahí hay un tema con respecto a las exportaciones también, pues, ¿no? Básicamente tenemos que ver un tema de precios, cuáles son los precios o qué tipo de aranceles están poniendo, qué tipo de impuestos están pagando o no tienen que pagar. Tenemos que conocer un poquito más el caso, pero tenemos que ver un tema de los precios que actualmente se pasan en el mercado, están contando en el mercado y sobre todo el tema de la distancia, cuán útil puede ser las herramientas que ustedes tienen, optimizar las sesiones, optimizar las plataformas virtuales.
exactamente podríamos ver en ese tema, ¿no? Tenemos que conocer un poquito más del caso, pero sería mi recomendación iniciales para el tema de tecnología y servicios de tecnología. ¿Sí? Para consultores de tecnología que están ahora muy de moda con el tema de la inteligencia artificial y con otro tipo de plataformas y actividades que están saliendo adelante. ¿No? Tendríamos que ver un poquito más el caso a fondo para poder dar una recomendación. Pero la recomendación inicial sería ese, el tema del precio, hacer un buen costeo del precio, por ejemplo, ¿no? El tema de la liquidez que yo tengo, el tipo de cambio, con qué tipo de cambio va a entrar el dinero, va a pagar en dólares, pero qué tipo de actividades voy a hacer con los dólares acá, al personal le voy a pagar en dólares, o voy a fijar, por ejemplo, un tipo de cambio con algún banco de preferencia que me pueda ayudar a tener soles y pagar en soles a mis empleados. ¿No? Hay varias actividades que se puede hacer en esa parte, Elena. Estamos ahí atentos para poder darte una sesión de asesoría, Elena. Entonces, gracias a ti, Elena. Chicos, nosotros ya, por mi parte, yo ya voy a darle el paso, ¿no? Le voy a dar el pase a nuestro siguiente expositor que nos está visitando, ¿no? Entonces, por favor, quiero que puedan darle un fuerte voto de aplausos. Sí, quiero que le puedan dar un fuerte voto de aplausos, por favor, a nuestro siguiente expositor. Nuestro siguiente expositor es el señor Errol Arturo Senti y vamos a tener la presentación por parte de nuestro compañero Cristian. Muchas gracias con cada uno de nosotros, con cada uno de ustedes y estamos atentos. Muchas gracias. Bueno, buenas noches. Muchísimas gracias a todos. Bueno, vamos a esperar un par de minutitos, por favor. Nuestro expositor ya está con nosotros, así que bueno, lo vamos a esperar. En unos 5 minutos empezamos con nuestro expositor principal, con el magíster contador público colegiado Errol Senti, que va a estar en unos minutos con nosotros. Así que unos 5 minutos, por favor, y estamos conectándonos con ellos. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a todos por la paciencia, muchas gracias a todos por la espera. En este momento, por favor, vamos a dar un fuerte voto de aplausos al Magíster Contador Público Colegiado Errol Centeni, forma parte, sí, es contador del programa de Finanzas y Banca de la Universidad Pom- Pompeu Fabra, miembro del Comité Interamericano Técnico de Ética de la Asociación Interamericana de Contabilidad. Aprobó el examen CFA nivel 2, conocedor de aspectos relacionados a riesgos, inversiones y finanzas. Actualmente analista de riesgos, autor de un trabajo premiado por el Congreso Interamericano de Contabilidad, con experiencia en el sector minero, sector financiero y del sector del mercado de valores, y expositor a nivel nacional e internacional. Por favor, un fuerte voto de aplausos al magíster Errol Senti. Y por favor, Errol, la sala es tuya y todos los asistentes son tuyos. Muchas gracias. Hola, muchas gracias por la presentación. Deme un momento, por favor, y empezamos. Claro que sí, no hay problema. Estamos atentos al inicio. Muy bien. Vamos a empezar ahí. Y ya estamos. Muy bien. Vamos a compartir pantalla. A ver, denme un momento, por favor. Muy bien, ahora sí. Vamos a compartir la presentación. Vamos a poner... Y entiendo que aquí ya se está compartiendo, ¿verdad? Sí, sí, ya podemos verlo. Ya podemos ver la Perfecto, pantalla. Adelante. perfecto. A ver. Ya, muy bien. Vamos a empezar. Voy a mover aquí la barrita que ustedes no pueden ver, pero yo sí. Y empezamos. El tema es la ética y el behavioral finance aplicados internacionalmente en la gestión de activos y portafolios de inversión. ¿Ok? Vamos a ver una miscelánea de temas. Entiendo que podría ser lo más adecuado para el evento de hoy. Y haciendo un breve repaso, un mapeo de lo que vamos a hacer, los documentos que vamos a ver son el Código de Ética, IFAC, el IESBA, las normas SMB de la Superintendencia del Mercado de Valores, el Código de Ética y los estándares de conducta profesional del CFA Institute, y luego terminamos entendiendo qué cosa es el Behavioral Finance. ¿Ok? ¿Por qué vamos a ver primero el Código de Ética del IESBA o del IFAC? Pues porque acá en el evento todos somos contadores y siempre es necesario saber eh, cómo se debe entender este código para nuestras labores, ¿sí? Entonces, el, el link es este, si quieren ver el link del YESBA, y esta es la resolución de la Junta de Decanos del 1 de abril del 24, que terminó aprobando el último código en español. Aquí vamos a tratar un poco el tema de las fechas, porque este último código en español es el código edición 2021, que salió en el 2022. Generalmente las traducciones salen al menos con un año de retraso o con un año de posterioridad, por decirlo así. Entonces, si entramos al link, podemos ver aquí en la página web, entramos en estándares y Standards and Pronouncements. Aquí vamos a poder encontrar todos los códigos de ética, sean en el idioma pues, que queramos buscarlo. Este número de aquí, el 394, significa que el código de ética en español tiene 394 páginas. ¿Por qué estoy dando este dato? Para entender que no estamos hablando de un
documento breve, no es un documento corto, es un documento muy extenso, con muchas aristas, con mucho detalle, pero que cada vez hay más eventos de discusión al respecto y se espera pues que en un mediano plazo los contadores tengamos más en nuestro día a día, siempre presente el código de ética. Tenemos aquí lo que, si entramos a la página web, vamos a encontrar que la última edición en inglés es del 2024, es el handbook que ha sido aprobado el 29 de agosto. No hace mucho, no hace mucho. Y esta edición es la última en español que ha sido aprobada el 18 de diciembre del 2024, que es de la edición 2023. Entonces, la edición 2023 del código en inglés ha tenido una traducción y ha sido publicada en el 2024. Este ya fue aprobado por la Junta de Decanos, pues todavía. Se esperaría que sea, pues, en un corto plazo, ya debería hacerse. Así como salió una resolución, la resolución 524, debería salir también una resolución aprobando el nuevo Código de Ética en español. Entonces aquí tenemos un cuadro que yo lo he tomado de las NIAS, ¿sí? No lo he tomado del Código de Ética, lo he tomado de las NIAS. A mí me encanta ese cuadro, porque es muy potente visualmente. Acá tenemos las normas NIC con doble C, que es la de calidad. Acá las CISA son las NIAS. Y acá tenemos todas las normas de auditoría. Pero encima, como un gran marco, tenemos el Código de Ética del IESBA. Cuando hablamos del IESBA es lo mismo que el Código de Ética de IFAC. Recordemos que IFAC es la gran entidad y tiene 4 boards, ¿no? El board de educación, del sector público, de auditoría y de ética. Entonces, cuando hablamos del IESBA es el board, el directorio de ética que corresponde o pertenece a IFAC. Entonces, este código es el gran marco para todas las normas de auditoría, ¿sí? ¿Cómo se divide este código? Este código tiene 4 partes. La parte 1, que es los principios fundamentales. La parte 2, que es cómo se debe desarrollar el contador cuando trabaja para una empresa. Y la parte 3 es cómo se debería desarrollar el contador cuando brinda servicios. ¿Okay? No directamente eres un empleado de la empresa, pero estás brindándole servicios de contabilidad y diversos, o estás ejerciendo la práctica pública, como también se le conoce, ¿no? La parte 4 es una parte relativamente nueva, ya tiene algunos años, que son normas internacionales de independencia. Y hay mucho amarre aquí con las normas de auditoría. Las normas de auditoría y las NIAS cada vez hacen más, en las nuevas últimas ediciones cada vez se cruzan más y se mencionan más entre ellas con las normas de la parte 4 del Código de Ética. ¿Ok? Entonces, la parte 4A y la parte 4B viene a ser básicamente lo mismo. Las normas para la independencia, los encargos de auditoría, y las normas para independencia, los encargos de aseguramiento, que son distintos al de una auditoría. Y aquí tenemos los principios fundamentales. La parte 1, que es la que hemos visto aquí anteriormente, la parte 1 de acá, tiene un desarrollo. No lo vamos a ver por tema de tiempo, pero sí vamos a comentar cuáles son estos principios. Los 5 principios fundamentales son integridad, objetividad, competencia y diligencia profesional, confidencialidad y comportamiento profesional. Todos los contadores deberíamos saber al menos cuáles son los principios. Y el código obviamente le da un desarrollo a cada uno. Y luego tenemos el marco conceptual. El marco conceptual básicamente te dice cuáles son las amenazas y cómo aplicar las salvaguardas, ¿no? Esto es un tema como el riesgo inherente, los controles y el riesgo residual. De la misma manera, tenemos las amenazas, aplicamos las salvaguardas y tenemos un riesgo neto al final. Ahora, parte 5, ¿va a haber una parte 5? ¿No va a haber una parte 5? Sí va a haber. Y esto es un poco extenso de explicar, pero vamos a ver si lo podemos hacer de manera breve. ¿Y cómo surge esta nueva parte que podría tener o va a tener el Código de Ética? Pues surge porque en junio del 2023, el IFRS, no IFAC, el IFRS, emite por el medio del nuevo board que tienen ahora de sostenibilidad 2 normas.
la norma IFRS S1 y la norma IFRS S2. Estas normas entran en aplicación internacional a partir del año que ya pasó, que es de enero 24. Estas normas van a ser revisadas por auditores, ¿ok? Pero, a ver, ¿cómo lo podemos plantear? Los auditores que van a revisar la información, en la información financiera de la empresa, no solamente van a ser contadores, porque cuando hablemos de las normas de sostenibilidad, van a haber muchos profesionales que no van a ser contadores y que van a ser parte de los equipos, ¿no? Se van a formar equipos polivalentes ahora para la revisión, la auditoría de los reportes derivados de estas normas S1 y S2, ¿no? IFRS S1 y IFRS S2. Pero, ¿qué normas éticas le van a alcanzar a las personas que no son contadores, que van a hacer estos trabajos junto con los contadores auditores? Pues para eso se va a generar una nueva parte en el código ética, o esa parte del código ética va a aplicar a las personas que van a hacer esos trabajos, ¿sí? Y esto ya fue aprobado por el board del directorio de ética. Lo que falta solamente es la publicación, pero esto se espera que sea muy pronto. Así que estamos, diría yo, ante el cambio más importante que ha tenido el código de ética o va a tener, diría que desde su inicio. Ahora veamos. Tenemos a nivel local la Superintendencia del Mercado de Valores. En la Superintendencia del Mercado de Valores tenemos muchos reglamentos dependiendo de las industrias. Recordemos que la SMB aborda muchas industrias, obviamente todas las relacionadas al mercado de capitales. Entre ellas tenemos la de fondos mutuos. Entonces, el reglamento de fondos mutuos de inversión en valores de sus sociedades administradoras, más conocido como reglamento de fondos mutuos, menciona que existen unas normas de conducta que la entidad debe tener y las divide en dos: normas generales de conducta y normas internas de conducta. Cuando hablamos en el título de gestión de activos, pues es básicamente portafolio de inversión. Bien, esta parte de aquí son normas, son solo que el reglamento te indica de cuáles son las normas generales de conducta. Vamos a ver las dos primeras, porque pues no vamos a poder ver por tema de tiempo, obviamente, todas. Pero las normas generales de conducta son las siguientes: equidad. Se menciona equidad: otorgar un tratamiento igualitario a los partícipes, actuando imparcialmente, brindando a estos las mismas condiciones y oportunidades, evitando cualquier acto, conducta, práctica u omisión que pueda resultar beneficioso o perjudicial para algunos partícipes. Prioridad de intereses: privilegiar en todo momento los intereses de los fondos mutuos que administre y de sus partícipes sobre sus propios intereses, los de sus vinculados, su personal o terceros. Y luego, de igual manera, te da más detalle. Cuando hablamos de reserva de la información, de competencia, de honestidad, cuidado y diligencia, información a partícipes e inversionistas, objetividad y prudencia y observancia. Pero las normas generales de conducta, no voy a hablar no, todo es importante, pero voy a decir que es más extenso, hay más información que las empresas tienen que dar a la SMB cuando hablamos de las normas internas de conducta, que son las políticas que ellos tienen que establecer. Entonces, cuando hablamos de normas internas de conducta, ¿cuál es la finalidad de esas normas? Es impedir el flujo indebido de información privilegiada y su uso desde y o hacia las personas que trabajen para indicar, bueno, acá es el formato, pero es para la sociedad administradora de la cual estamos hablando, ¿no? Que tengan acceso a dicha información y las demás personas que se encuentren dentro del ámbito de aplicación. También es establecer la finalidad, establecer reglas que permitan dar prioridad al interés del fondo mutuo
y de sus partícipes ante los eventuales conflictos de intereses que puedan surgir entre el fondo mutuo y las personas comprendidas dentro del ámbito de aplicación. Entonces, en resumen, impedir que haya información privilegiada o que se utilice esta, pues, ¿no? Indebidamente, y establecer reglas para dar prioridad al interés del fondo mutuo y los partícipes, pues, que tienen que ser lo primero. Después, ámbito de aplicación. ¿A quiénes les vamos a aplicar estas normas internas de conducta? A los directores y a los gerentes. A los accionistas que tengan más de un 10%, acá hay muchas salvedades, lo estoy resumiendo, y las personas que consideren puedan tener acceso a información privilegiada. Bueno, los gestores de los portafolios, etcétera, y otros. Las reglas específicas, acá viene la riqueza de las normas internas de conducta. Solamente vamos a mencionar dos, porque pues tampoco no podríamos ver todas, ¿no? Para tal caso, revisamos los reglamentos. Pero, por mencionar dos, la primera sería establecer las medidas de seguridad o barreras de información que eviten el flujo indebido de información privilegiada. O una segunda que también podemos ver es establecer qué áreas deberán ser separadas entre sí. Por ejemplo, el lugar de sesión del comité de inversiones y el lugar de ejecución de las operaciones. Luego tenemos también que el control interno, respecto al control interno, que el control interno deberá revisar las normas internas de conducta. Y también el régimen interno disciplinario que debe tener la entidad cuando haya pues, una infracción a las normas internas de conducta. Vamos a ver ahora los documentos del CFA Institute. A ver, un momento, por favor. Muy bien. En cuanto al CFA Institute, este instituto, vamos a llamarlo así, son los más importantes a nivel mundial en cuanto a la gestión de portafolios. Y si bien es cierto, muchos reguladores, la gran mayoría, lo reconocen, pero el reconocimiento de este instituto está por encima de la regulación. Cuando hablamos del CFA Institute, estamos hablando de las normas que siguen la mayoría de gestores de portafolio. Por eso es la importancia aquí. Y tienen, dentro de todas sus normas, que son muchas, tienen un handbook, que es el código de ética, que lo dividen en dos. ¿Cómo ellos ven la ética? Pues la ven en el código de ética, que es muy breve, y luego los estándares de conducta profesional. Vamos a ver aquí el código de ética. Todo está en inglés. Eso sí, tenemos que avisar que generalmente, bueno, yo tengo que fomentarlo también siempre, fomento a las personas al uso del inglés, porque cada vez pues es más necesario. El código de ética indica, esto es todo, ¿eh? No hay más, no he hecho un resumen, no he hecho un extracto. Esto es el código de ética del CFE. Actuar con integridad, competencia, diligencia y respeto de una manera ética con el público, con los clientes, con los potenciales clientes, empleador, empleados, colegas de la profesión de inversiones y otros participantes del mercado global de capitales. Dos, poner a la integridad poner a la integridad de la inversión, de la profesión y a los intereses de los clientes, a ambos, por encima de los intereses propios, ¿sí? Tercero, tener un cuidado razonable y ejecutar con un criterio profesional independiente al conducir análisis de inversiones, al hacer recomendaciones o al tomar acciones de inversión. Y cuando se relacione pues con otras profesionales, con otras actividades profesionales. 4. Practicar y fomentar que otros practiquen, esto es muy bonito, fomentar que otros practiquen de una manera ética y profesional que refleje, bueno,
que dé crédito a ellos mismos y a la profesión, ¿no? O que le dé valor, porque lo debemos entender mejor, que le dé valor a ellos mismos y a la profesión. Promover integridad y la viabilidad de los mercados globales de capitales como el o para el máximo beneficio de la sociedad, ¿sí? En inglés, ultimate no es último, es el máximo. Y por último, mantener y mejorar la competencia profesional y esforzarse por mantener y mejorar la competencia profesional de otros o de otros profesionales de inversión. Qué bonito. A mí me gusta eso cuando habla que también hay que tratar de hacer que los otros actúen mejor. Se acabó el código de ética, eso fue todo. Pero sin embargo, el handbook es un documento de casi 300 páginas. Entonces, ¿de dónde hay tanta información? Pues de los estándares de conducta profesional. Aquí está el grueso del asunto. Vamos a solamente mencionarlos, igual el tiempo también no da para más, pero lo importante es poder dejarles el conocimiento de qué es lo que incluyen estos documentos. Entonces, los estándares son 7, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dentro de cada estándar, lo que tenemos es el subestándares, vamos a llamarlo así, que tratan de ser aprensados, agrupados de una manera razonable. Primero tenemos profesionalismo. Dentro del profesionalismo tenemos el conocimiento de la ley, que ley es una cosa, el código es otra. ¿Qué pasa cuando la ley dice una cosa? ¿Qué pasa cuando el código dice otra? Y eso está en todos lados. Por ejemplo, el código de ética del IESBA o del IFAC también menciona lo mismo, qué hacer cuando la ley dice una cosa y diferente al código. ¿Sí? Independencia y objetividad. Por ejemplo, qué hacer cuando te dan regalos. Misrepresentation, esto es, por ejemplo, plagio, cómo actuar con esto, ¿no? No te dicen, obviamente, no debes hacerlo, pero te dicen qué cosa es plagio y qué cosa no lo es. Misconduct, mala conducta, eso está sencillo. Integridad en los mercados de capitales. Aquí hablamos de información no pública material. Hay una teoría, que es la teoría del mosaico, que te dicen que dentro de la información pública y no pública y material y no material, hacemos un cuadro de doble entrada, ¿sí? Y por ahí va la teoría del mosaico. Si es que tú no utilizas información material no pública y usas el resto de casillas, tú puedes llegar a algo, ¿no? Y si ese algo es, digamos, concluyes que tiene, que va como que, no que sea una información material no pública, sino que llegues a una conclusión que te permite invertir como si hubieras tenido esa información, pues digamos, si tú documentas eso, tú puedes utilizar tú puedes invertir de esa manera. Esa es la teoría del mosaico, que si tú sin información material no pública, tú puedes llegar a lo mismo, ¿sí? Manipulación de mercado, obviamente eso no se debe hacer, ¿no? Deberes de los clientes, de los clientes tenemos lealtad, prudencia y debido cuidado. Tenemos un trato justo, sostenibilidad, presentación de resultados y la confidencialidad, la preservación de la confidencialidad. Luego tenemos deberes con los empleadores, lealtad, ¿sí? Tenemos arreglos, compensaciones adicionales y responsabilidades de la supervisión. Cuando tienes rango de supervisor o tienes trabajo de supervisión, ¿cuáles son tus responsabilidades dentro de la empresa del empleador? Luego tenemos análisis de inversión, recomendaciones y acciones. La diligencia, tenemos los estándares, el estándar que te habla sobre la diligencia y la base razonable, comunicaciones con clientes y potenciales clientes, y luego la retención de información. Conflicto de intereses, todo un grupo de estándares solamente para conflicto de intereses. Cómo revelar los conflictos de intereses, las prioridades de las transacciones y el referral fees, esas son las comisiones, vamos a decir así. Y luego de aquí no lo vamos a ver porque son las responsabilidades que se tiene como ya
alguien que ha obtenido el certificado CFA, que significa Chartered Financial Analyst, analista financiero certificado. Y también te hablo un poco del examen, pero eso no lo vamos a ver ahora. Y por último, tenemos el caso de Behavioral Finance. ¿Qué cosa es Behavioral Finance? Behavioral Finance, pensemos primero tradicionalmente. Tradicionalmente existe toda una estructura que se ha, digamos, lo hemos tenido desde hasta los 50, 60 más o menos, donde sale estos estudios de Behavioral Finance. En esos estudios indicamos que tanto el pensamiento económico como las finanzas que estoy señalando acá, como la psicología y el desarrollo de la psicología, me llevan a la conclusión de estas teorías de Behavioral Finance. ¿Qué significa? Que no estamos actuando de manera racional. El hombre, el ser humano, el inversor, no actúa de manera racional. No tomamos las mejores decisiones o las más óptimas. Entonces, ¿en qué basamos nuestras decisiones? Hasta aquí hemos visto solamente temas éticos o de ética profesional. Cuando hablamos de ética profesional, hablamos de cumplimiento, básicamente. Pero Behavioral Finance no. Behavioral Finance no es ética y no es cumplimiento. Es todo un desarrollo de una teoría extensa que le dice a los gestores de portafolio, ustedes tienen que tener en cuenta todo lo que incluye el Behavioral Finance para que ustedes mismos vean si es que están haciendo algo que está bien o algo que está mal. Aquí nadie te va a venir a poner una nota y te va a jalar. Aquí es para que ellos mismos se den cuenta. El Behavioral Finance se divide en dos, en los errores cognitivos y en los sesgos emocionales. Pues aquí vemos, ¿no? Tradicional contra behavioral, que es conductual, vamos a decirlo, no sé, de conducta, de comportamiento. Rationality, que es lo pensado, y las emociones. Porque lo pensado, la teoría clásica es, pues, el inversor tiene que tomar la decisión más óptima y la toma de esta manera, con estas fórmulas. Tanto que veíamos que nunca pasaba, pues se desarrolló la teoría del Behavioral Finance. Tenemos creencias de perseverancia, en las creencias, y errores en el procesamiento. En el procesamiento, pues hablamos en el procesamiento mental, que hacemos de las ideas, ¿no? Vamos a ver el contenido de cada uno de estos. Primero, los sesgos cognitivos. ¿Cuáles son los sesgos cognitivos? Son 5. Ese numerito que lo ven acá en realidad significa cuántos sesgos incluye cada uno, ¿no? Acá vamos a ver que tiene 5 sesgos la perseverancia en las creencias, por darle una traducción. Primero tenemos el sesgo, bias, sesgo de conservación, conservatism bias. ¿Qué significa esto? No incorporar nueva información o hacerlo inapropiadamente. Tenemos confirmation bias. ¿Esto qué significa? Buscar información que coincida y rechazar la que contradice. ¿Sí? Eso lo podemos aplicar en todo, pero la idea es aplicarlo en la gestión de portafolios. Tenemos un sesgo de representación. ¿Qué significa esto? Que estás asignando mal. De repente, los últimos 5 años, la puedes calificar de una manera, pero si alargas la data a 10 años, quizás la calificas de otra manera, sea las clasificaciones que estés dando. Ilusión de control, eso es creer tener el control o influencia en algo, por lo cual tú vas a esperar una probabilidad, pero pues no la tienes, ¿no? El típico caso es cuando tú trabajas, por decir, en una empresa, tú trabajas, no sé, en una minera o en una empresa de comunicaciones y tú dices, ah, bueno, si yo me esfuerzo, yo quiero comprar acciones de esta empresa, que las puedo comprar en el mercado, porque pues yo creo que si yo me esfuerzo y estoy acá, lo voy a hacer bien. Pero a ver, digamos, supongamos que estás en el área de marketing, un área de recursos humanos, y no tienes acceso nunca a información clave, entonces, ¿cómo vas a hacer
que porque tú estás ahí y creas que por tu trabajo puedes hacer que esa acción cambie o no, tú no tienes el control sobre eso, y tampoco tienes influencia sobre eso, ¿no? Es un caso típico de ilusión de control, que van personas donde los gestores de portafolios y les dicen, yo quiero comprar una acción de la empresa en donde yo trabajo. Estos sesgos son para que el gestor del portafolio evalúe si él los tiene y luego evalúe si su cliente lo tiene. Sí, eso también es importante, no, eso no lo mencioné, pero es para que pueda hacer ese doble análisis. Y luego el hindsight bias, que es cuando el pasado te parece obvio, ¿no? Hoy sí todos debieron haber sabido que tenían que invertir de tal manera de repente en los años del COVID, pero bueno, nadie lo sabía, ¿no? Tenemos errores cognitivos, sesgos cognitivos, que estos resultan en utilizar la información de manera ilógica o irracional. Al contrario de los belief perseverance biases, que son los anteriores, estos están menos relacionados a errores de memoria o asignación o actualización de probabilidades. Y estos sesgos están relacionados más con el cómo la información es procesada. Como lo dijimos inicialmente, son 4. Tenemos anchoring and adjustment bias. Esto es un heurístic. Busquen la palabra heurístic, les va a encantar. Un heurístic es cuando tú tomas una decisión y no sabes por qué, pero la tomas. Punto. Es muy extraño. Y así actúa el ser humano. Entonces, acá hay un ancla. En este bias hablamos de un ancla. Por ejemplo, en la empresa el año pasado rindió 10%. Entonces, tú dices, este año me tiene que dar 10. Y ya está tu ancla, ¿no? Y te cierras a que también te tiene que dar 10 y de repente tu retorno esperado es 10. ¿Pero por qué? Porque te lo dio el año pasado, ¿qué tiene que ver el año pasado con este año? No tiene nada que ver de repente. O de repente son años muy diferentes para el mercado, para la industria o para el país. Así que ese es el ancla, ¿no? El anchor. Luego tenemos mental accounting. Mental accounting es saber diferenciar, cuando tratas de diferenciar el dinero según su origen o su finalidad, hacen cuentas mentales cuando de repente no tienen por qué separarlo, es decir, quizás es lo mismo, ¿no? Framing bias, esto es, se decide diferente según cómo se plantea el contexto. Y esto, pues, lo podemos ver también en otras áreas, marketing, etcétera. Te presentan un contexto diferente de lo mismo y la decisión puede ser diferente. Y el availability bias, que es un heuristic, un approach, ¿no? Es un enfoque para estimar la probabilidad de un resultado. Luego tenemos los emotional biases, que son los sesgos emocionales. Acá son 1, 2, 3, 4, 5, 6, los 6. Loss aversion. Se prefiere evitar pérdidas en vez de buscar ganancias. Overconfident bias. Seguridad es medida en razonamiento, juicio o habilidades. El self-attribution o el illusion of knowledge. O sea, tú crees que sabes y crees que sabes demasiado. El self-control bias es fallar en las metas de largo plazo por generar en corto plazo. Status quo bias se prefiere no hacer nada antes que hacer un cambio. El endowment bias es valoras más porque es tuyo. Por ejemplo, este inherited securities es la herencia que tienes. Cuando de repente, no sé, te han heredado un valor o algo y tú le das un valor emocional, solo porque es tuyo, porque lo tienes, pero en realidad no tienes ese valor. Y luego un regret aversion bias, esto es evitar tomar decisiones por miedo a arrepentirse. Yo creo que me voy a arrepentir de tomar esta decisión, entonces mejor no lo hago. Pero ahí no es una decisión, digamos, racional o cognitiva. Estás decidiendo por un temor de arrepentirte después. Y este es un pequeño ejemplo, ya para terminar, que también es en inglés, pero lo vamos a ver. Tan es un analista, no he copiado todo el texto, solamente la parte que nos sirve. Es un analista que está preocupado que el portafolio pueda estar no cumpliendo la política de inversión. Sí, esta es la política de inversión. Este analista va donde su jefe, que es Jordan, durante la reunión semanal del equipo, que es regular, o sea, que siempre la tiene. Este jefe o esta jefe rechaza el análisis de este analista y les dice al equipo que no se preocupe porque ella conoce, sabe lo que está haciendo. La jefe indica que
ya que ella cree que el precio se ha ido de lo, digamos, el precio se ha alejado de lo que esperaban, este se va a corregir. Este se va a corregir solito. El portafolio no va a ganar, no va a tomar ventaja. Señores participantes, esperamos un minuto. Parece que el ponente tiene problemas de conexión. Por favor, si podemos esperar un minuto. Va a regresar a niveles normales. Entonces la pregunta es, ¿cuál de estas acciones de esta jefe menos soporta, menos sustenta el control? La opción A es que ella no le hizo caso al análisis de su asistente, o de su analista, o que ella, su rutina de reuniones semanales que tiene, o su comentario sobre que el mercado va a va a girar, o va a regresar, va a hacer el turnaround, ¿no? Y su comentario sobre las posiciones que ella tiene. Bueno, aquí la respuesta es la B, porque tener reuniones semanales significa que tú quieres escuchar a otras personas. Entonces aquí ya empezamos a amarrar cómo el behavioral bias te invita a tener algunas políticas. Una política que siempre pues todas las gestores de activos siempre tienen, es las reuniones semanales. Y las otras dos, pues no, las otras dos más bien soporta la idea de que sí tiene sesgos. Esta ha sido la presentación. Espero que haya sido de su interés. Yo agradezco también a Solution Corp y al Colegio de Contadores de Cusco por la oportunidad. Y bueno, muchas gracias. Voy a dejar de compartir. Vamos a ver. Me parece que ya dejé de compartir. Muchas gracias, Errol. Agradecerte la presencia que estás teniendo hoy día con nosotros, teniendo en cuenta que te encuentras ahorita en Madrid, que es de madrugada también. Agradecerte por el esfuerzo, agradecerte por la presencia y por la diferencia que estás haciendo con nosotros en este momento y sobre todo darle mucha fuerza a esta ponencia que sé que vamos a trabajar siempre juntos. Muchas gracias, Errol. Agradecer también a todos nuestros participantes y también agradecer perdón, invitarlos a todos el día de mañana, por favor. Sí, mañana vamos a tener una ponencia por parte de Oscar Noe, vicepresidente de Asuntos Técnicos de la AIC, directamente desde Guatemala. Entonces, los esperamos a todos. Nuevamente, gracias. Gracias, Errol, por tu presencia, por tu diferencia y también por el esfuerzo que estás haciendo. Agradecerte en verdad por este esfuerzo de levantarte de madrugada y darnos esta charla magistral. Muchas gracias, Eric. Genial. Muchas gracias, Errol. Gracias a cada uno de ustedes por la presencia que han tenido el día de hoy y los esperamos mañana en el horario de siempre y se estarán compartiendo los accesos. Gracias a todos y que tengan muy buenas noches. Gracias. Hasta luego.